La saludamos a Noé Medero, nuestra compañera, con su grito ambiental. Hoy nos visita. Hola Noé, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Marina, Pablo? Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos Estamos. anticipándonos, Claro. sí, anticipándonos. Bueno, comentarles hoy una noticia que impacta para nuestra agenda ambiental y es algo vinculado al uso de nuestros recursos naturales. Se ha declarado hace unos 3 días el Día del Sobregiro Ambiental para Argentina. ¿Qué significa esto? Que Argentina a la fecha ha utilizado todos sus recursos naturales para poder solventar nuestras demandas, ya sea de consumo o productivas, para subsistir. Es decir, que ahora en más estamos utilizando los recursos que tenemos como el agua, el suelo, que son a futuro. Por eso generamos lo que se denomina un déficit ambiental o un default ambiental. Esto, bueno, es alarmante porque implica que tenemos que prestar atención a qué es lo que estamos haciendo con nuestros recursos y cómo los estamos gestionando. Cómo tiene que ser el uso, ya sea cotidiano o también a través de las industrias, porque esto va a generar que cada vez más estemos generando un déficit de estos recursos que va a ser muy grave en un futuro y sumamente irreversible. Acá vemos una tabla comparativa de los últimos 50 años que remarca justamente cómo ha sido la evolución del uso de nuestros recursos a cada año. En 1971 utilizábamos los recursos justos y necesarios dentro del marco de un año. Ahora, para el 2022... estamos ya utilizando los recursos de un planeta, de casi 2 planetas, 1,75 planetas, para poder solventar todos los gastos que generamos día a día, ya sea en las industrias, ya sea para la producción de alimentos o también para el uso personal. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es importante que pongamos hincapié? Porque si no prestamos atención y tomamos medidas de transición en cuanto al uso de nuestros recursos y los hacemos más eficientes, va a pasar lo que hoy sucede en Uruguay. Uruguay está pasando una de las peores crisis hídricas de su historia, de los últimos 74 años, desde el momento que se empezaron a tomar registros. Y esto ha generado no solamente una crisis en el ámbito productivo, en el ámbito social, sino también en el ámbito de la salud pública, y ha puesto en alarma qué es lo que pasa con los recursos, quiénes los están usando, qué es lo que se tiene que hacer para que no pasen estas situaciones y que cuando el recurso es escaso, quiénes son los prioritarios, aquellos que no pueden dejar de pasar, que tengan que acceder al agua dulce, porque hoy en día Uruguay está utilizando agua mezclada con agua del océano, del Río de la Plata. Y esto genera, lamentablemente, que se genera una repercusión muy grave en la salud pública y en el futuro, porque aún no hay respuesta de qué va a suceder con esta situación y tampoco se sabe cuándo va a empezar a llover. Es esta la única forma de poder solucionar este problema, por eso estamos en contacto con Oenir Sartú. Él es escritor e integrante del Movimiento Soberano de Uruguay, que ellos están impulsando que se tenga un poquito más de control sobre qué se hace con los recursos, a quiénes se destina, cuáles son las empresas que hacen el uso del agua dulce en su país, y esto ha generado también gran polémica en la sociedad. Muy buenas tardes, Oenir, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Te hago una pequeña aclaración. Yo soy básicamente abogado. Mi actividad es como abogado. Además escribo, pero y soy integrante sí del movimiento Uruguay Soberano. Acá lo que tenemos, sí, tú lo describiste muy bien, es una carencia de agua potable como nunca había habido en la historia. Nunca habíamos recibido agua del Río de la Plata, ese agua salada, que además se contamina si tiene cloro para hacerla potable, y después eso genera otro tipo de contaminación que es muy dañosa para la salud. Hoy no estamos pudiendo ni tomar ni cocinar con el agua que sale por las canillas, digamos, el agua corriente que proporciona el OCE, el organismo estatal, y eso está afectando a más o menos 2 millones de personas, es decir, la población de Montevideo y parte de Canelones, que es más del 60%, es casi el 60% de la población del país. Se está comprando agua embotellada y bueno, no puedo explicar los daños que esto está causando a nivel de las cañerías y de todos los artefactos electrodomésticos, ¿no? Es decir, todos los que tienen relación con el agua. Bueno, perjuicios de todo tipo. Ahora, lo asombroso es que al mismo tiempo estamos regalando, porque no hay otra palabra, regalando agua superficial y subterránea a empresas que vienen a hacer celulosa y que vienen a hacer hidrógeno verde. La celulosa se hace con agua del río Uruguay y del río Negro, ustedes lo saben porque en Argentina es conocida esta situación.
la ex Bodnia, actual UPM-1, usa agua del río Uruguay, y la planta UPM-2, que se instaló en Paso de los Toros, en el medio del Uruguay, usa agua del río Negro. Es decir, y ahora se está usando el agua de los acuíferos. Uruguay es un país rico en agua. Nosotros en realidad no tendríamos que tener problemas de falta de agua, a pesar de la sequía. El agua del acuífero se está usando para hacer hidrógeno verde. Todo absolutamente gratis. El hidrógeno verde lo compran en en Alemania, y lo producen compañías transnacionales que lo venden en Alemania. Y con la celulosa se produce papel para uso industrial, básicamente para el mercado chino, y nosotros sin agua. No puedo explicar los millones de metros cúbicos que consumen al día todos estos emprendimientos de empresas transnacionales, ¿no?, a los que no se les está cobrando el agua. Esa es creo que no vamos. Sí, por supuesto que hay un tema de déficit de lluvia, sin duda, pero que la administración que están haciendo los distintos gobiernos del Uruguay de las corrientes de agua y del agua subterránea es siniestra, es de una irresponsabilidad absoluta. Ovenir, ustedes en su legislación tienen previsto que aquellas empresas que hagan un uso muy elevado de la cantidad de agua de su lugar tienen que pagar un impuesto, una tasa. ¿Hoy en día se está cumpliendo esa legislación? No, nosotros lo que tenemos establecido es que el agua tiene un uso prioritario, que es el suministro de agua potable y saneamiento a las poblaciones. De manera que todos esos usos industriales, que en realidad están todas exoneradas de impuestos, es decir, más allá de lo que se pueda decir, en realidad no están pagando absolutamente nada por el uso del agua, absolutamente nada, y hay impuestos por su actividad industrial, muy poco porque trabajan en zonas francas. Y están exonerados, tienen exoneraciones de impuestos. Pero acá tenemos un serio tema de constitucionalidad también, porque en situaciones en que no hay agua para el suministro a la población, de ninguna manera se podría estar haciendo un uso industrial dañoso, contaminante, y que consume agua en una forma descomunal, cuando no tenemos para el propio suministro de la población. Hoy, de ninguna manera. Las autoridades, se han escuchado estos últimos días, ¿no?, en congresos, en reuniones, para ver cómo hacen para mitigar los efectos de esta crisis hídrica que está viviendo el país. Sin embargo, no se nota un tono alarmante, es decir, solo atribuyen que la situación que está pasando ahora en Uruguay es solamente por la falta de lluvias. Sin embargo, nosotros entendemos que para que se regeneren esas cuencas, para que se regeneren el agua que hay en los embalses, tiene que haber como prioridad que esos mismos ecosistemas que regeneran este recurso estén garantizados. ¿Qué hacen hoy entonces las empresas que no pueden acceder al agua porque no hay agua en las principales regiones más pobladas de Uruguay? Bueno, agua hay, lo que pasa es que no es potable. Es decir, se está extrayendo agua del río de la Plata, prácticamente, es decir, del curso bajo del río Santa Lucía, nosotros tenemos una fuente básica, toda esta zona sur del país tiene una fuente básica que es el río Santa Lucía, que desemboca en el río de la Plata. Y ahora lo que están haciendo es tomando agua desde las zonas donde llega la sal, digamos, ¿no? Zonas mucho más cercanas al río de la Plata. Pero esto es un tema preocupante, porque acá en el Uruguay, antes de que estallara esta crisis hídrica, había un proyecto que se llama Proyecto Neptuno, que consistía en extraer agua del río de la Plata para el suministro de la población. Esto estaba proyectado antes de que se planteara la falta de agua potable. De modo que todo indica que acá lo que hay es un proceso por el cual un montón de empresas transnacionales se han apoderado de los recursos hídricos del país, y su objetivo, es decir, a lo que están induciendo al gobierno, es a suministrarnos agua del río de la Plata en lugar de las fuentes de agua potable que habíamos tenido toda la vida. Esto es lo que uno le rechina en este asunto, que no parece ser. Primero, es un fenómeno que se sabía que iba a ocurrir. Si los anuncios sobre la problemática que afectaba al río Santa Lucía son desde hace 20 años por lo menos. Ningún gobierno tomó ninguna medida sobre eso, y lo que estaban haciendo era preparando un proyecto con otra empresa transnacional para extraer agua del río de la Plata. De modo que esto
si bien ahora se justifica con la crisis hídrica, la falta de lluvia, no sé cuándo, pero este proyecto de suministrarnos agua del Río de la Plata es anterior a que este problema se planteara. Y acá esto es una cosa que creo que nos afecta a todos los países latinoamericanos. En este momento estamos siendo mirados como los grandes proveedores de recursos naturales, ¿no? Son las de la Argentina con el litio, el agua, nosotros particularmente el agua, ¿no? Uruguay es uno de los países que tiene acceso al acuífero guaraní y el acuífero. Tenemos muchas napas de agua subterránea en el Uruguay y es muy claro que todos estos emprendimientos transnacionales están destinados a llevarse el agua en forma gratuita además. ¿Qué es lo que ustedes plantean o en ir desde el movimiento Uruguay Soberano? ¿Han estado hablando con la sociedad de la participación de los vecinos que están atravesando esta crisis? Sí, nosotros somos ante todo un movimiento ciudadano, no somos un movimiento político ni partidario, sino un movimiento político partidario. Nosotros no nos presentamos a elecciones. Nuestro propósito en estos momentos es modificar la Constitución para establecer algo que la Constitución uruguaya no tiene, que es regulación a la forma en que el Estado contrata con las empresas, con los grandes inversores, ¿no? Porque esta entrega gratuita de recursos, con plazos de 50 a 60 años, ni siquiera, es decir, son inadmisibles porque el Uruguay no recibe nada de esas donaciones que se les hacen, de un recurso como el agua que prácticamente hoy es más valioso que el petróleo, ¿no? Va a ser más valioso que el petróleo, porque no solo es el agua como necesidad básica para la vida, sino que ahora más lo ven como fuente de energía, es decir, a través del hidrógeno, la conversión del agua en hidrógeno verde y en metanol. Entonces, estamos empezando a sentir que vivimos como en los países petroleros, ¿no? Donde se motivaban guerras, golpes de Estado, todo tipo de fenómenos, porque el objetivo era apoderarse del petróleo. Nosotros estamos sintiendo que acá aterrizan empresas muy poderosas que buscan el acceso a un recurso. Y esto afecta a toda la región, porque los acuíferos a los que están accediendo, están debajo del suelo de Brasil, del suelo de Argentina. Es decir, esto es un problema regional. Nos toca la desgracia de ahora estarlo sufriendo nosotros de esta forma, pero el objetivo, si esta política sigue así, nos afecta a toda la región, nos van a secar a toda la región. Y lo que queremos hacer es regular esos contratos, impedir que se sigan firmando en secreto. Acá el Poder Ejecutivo lo firma entre cuatro paredes, sin presentarlo al Parlamento, sin que se pueda. Nosotros tenemos en el Uruguay un mecanismo que se llama referéndum contra las leyes, que nos permite, mediante una votación popular, dejar sin efecto una ley, pero para eso tiene que haber una ley. Y estos contratos se firman sin ninguna aprobación legislativa. No hay una ley, es un contrato del que nadie conoce hasta que después que está firmado. Nosotros queremos dejar sin efecto esos contratos que se firmaron en condiciones irregulares y establecer condiciones de publicidad y de control parlamentario y popular para los contratos futuros. Ese es el objetivo que tenemos como movimiento y reitero, es un objetivo ciudadano, como ciudadanos uruguayos, y diría que en estos momentos es una necesidad que uno está percibiendo. Nosotros tenemos contacto con organizaciones o ambientales o sociales de otros países de Latinoamérica, y lo estamos viviendo todos, el saqueo de los recursos naturales. Basta ver ciertos discursos que se generan en Estados Unidos y en Europa, que nos están viendo como una gran reserva de recursos de los que esos países carecen. Y lo que tenemos acá son grandes capitales transnacionales que están empezando a apoderarse de esos recursos. Acá la cosa es muy clara. El agua potable en el Uruguay no está pensada para los uruguayos, está pensada para los inversores que vienen. Por eso el proyecto de sacar agua del Río de la Plata, y por eso estamos tomando agua salada en estos momentos. Estamos recibiendo agua salada, no la podemos tomar. Bueno, Oneir, ha sido muy claro, muchísimas gracias y vamos a seguir de cerca lo que está pasando en Uruguay. Muchísimas gracias a ti y a tu emisora. Hasta luego. Gracias. Pablo Marina, por una situación crítica que, como bien decía Oneir, se puede repetir, porque es verdad, lo que pasa en las cuencas de Uruguay también puede pasar en las cuencas de Argentina o de los países de la región. Una situación que es sumamente grave y, como decimos, en otras partes del mundo, la utilización de grandes cantidades de agua
tiene un impuesto, tiene una tasa. Por eso muchas veces vienen empresas como Google, que viene a instalar a Uruguay los míticos procesadores para generar, ya sea para productos de inteligencia artificial, ya sea para minar, como se conoce, y esto genera realmente alto impacto, porque la refrigeración de esas computadoras, para que sea claro, necesita muchísimos litros de agua, así como también las mismas producciones que puede tener el país en base a economías regionales, que son impulsadas por empresas extranjeras. Esto genera un impacto realmente fuerte. Hoy estamos en un momento que estamos decidiendo a quién le estamos dando el agua. Y eso es un debate que se tiene que dar, es un debate que se tiene que visibilizar, porque el agua hoy está cotizando en bolsa. Quiere decir, hay un recurso que es muy preciado, que es escaso, que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar. Sí, bueno, actualizado con el debate de la minería, ¿no? La cantidad de agua que se gasta en la extracción de los minerales, del litio que estamos debatiendo por estos días. Exactamente, el mismo hidrógeno verde, que también genera una compensación, pero el uso del mismo también, para poder generarlo, utiliza muchísima agua. Y está bien que lo pensemos, porque no estamos negando que avancemos en este tipo de industrias. Lo que estamos diciendo es que hay que administrarlo de una manera en que no sequemos de manera irreversible los recursos que hay en cada región. Bueno, cuando pensamos en términos de mercado, siempre miramos a los países desarrollados. ¿Podríamos pensar nosotros que los Estados Unidos no te cobrarían por usar el agua así? Es impensado. Es impensado. En Francia, en Italia, los países europeos no tienen, no hay una condición, digamos. Esto es de esta manera, se cobra, se tasa, incluso lo vemos día a día hoy por llevarlo a lo cotidiano. Hoy en día están viendo que los jabones líquidos para lavar la ropa vienen concentrados. Eso no es una política amigable con el ambiente que tenga la empresa, es porque ya no pagan el agua del producto total de ese litro. Porque hoy el agua, como te decía, cotiza en bolsa, es un recurso escaso y se está poniendo a la par del petróleo. Por eso también como decía Oneir, tiene que haber una legislación sobre este recurso que es vital, porque no podemos llegar a una situación en que tengamos que elegir a quién le podemos dar agua dulce y quién, se tiene que seguir bañando o tomando agua salada. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.